quien nos acompaña esta noche en Pauta Libre. Muy buenas noches, senadora. Muchísimas gracias por estar. Muy buenas noches, Paula. Buenas noches, Mirna. ¿Qué tal? Buenas noches, Yasna, con Alejandra ahí a la distancia. Quiero aprovechar de valorar que la senadora lleva puesta una mascarilla, cuestión que es esencial para protegernos, para cuidarnos del coronavirus. Nosotros llevamos estos protectores faciales, hemos dicho y hemos reiterado que aquí existen condiciones extremas, precauciones extremas que se han tomado para protegernos durante este programa, pero estas mascarillas no se pueden utilizar en ninguna otra circunstancia y no protegen de los contagios en condiciones normales, así que el llamado es ocupar una mascarilla como lo que ocupa la senadora. Habiendo dicho eso, senadora, quisiera partir precisamente por el tema de la pandemia. Estamos después de llegar a cifras que se consideraban o adelantaban un escenario catastrófico, que eran más de 9.000 contagios y que a los que ya hemos llegado, y una ocupación de camas UCI que sobrepasa el 96%, con equipos que no solo están exhaustos, sino que además están viviendo la angustia moral de tener que entregar un tratamiento para casos graves que además afectan a personas cada vez más jóvenes, personas que quizás pensaron que lo peor ya había ocurrido. ¿Dónde quisiera poner usted el foco respecto a lo que Chile está o puede hacer mejor o está haciendo mal derechamente para controlar esta pandemia en esta ola, en este instante? Yo creo que una de las principales dificultades que tenemos es que el gobierno no logra aprender de sus errores, pero tampoco logra aprender de sus aciertos. Porque cuando uno ve y uno le pregunta a la comunidad qué es lo que ha hecho bien este gobierno en esta pandemia, es innegable que el plan de vacunación ha sido una política exitosa. Y uno dice, ¿qué tiene esa política que no le permite al gobierno entender qué elementos están presentes para hacerlo bien? Y la política de vacunación tiene dos elementos que en nuestra opinión son importantes de resaltar. Uno, que se hace con los gobiernos locales, con las comunas, con la atención primaria, es decir, en el ámbito local, pero además se hace universal. A usted no le preguntan cuánto ingreso tiene, dónde vive, usted va y se vacuna. Eso es la lógica del sistema de bienestar, eso es la lógica de un sistema de protección en tiempos de pandemia. Entonces, a mí me parece, además desde mi rol de profesora, que uno siempre le tiene que decir las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Y este gobierno no logra entender las cosas que hace bien, porque si entendiera que eso lo ha hecho bien, uno no podría entender en que respecto a las ayudas sociales siguen una lógica que en nuestra opinión es errada, que es la hiperfocalización, es a partir de la desconfianza, en decir, no, mire, tenemos que poner tal nivel de barreras para que no tengan acceso a algunos que no se lo merecen, dejando a mucha gente fuera de poder tener ayudas sociales. Y hay algo que ustedes estaban planteando en la primera parte del programa, que tuve la posibilidad de escucharlos, que tiene que ver con algo que para nosotros también es muy importante y lo planteamos inclusive en nuestro discurso al asumir, que es cómo nuestro país logra recuperar la paz social que ha perdido. Y esa paz social se recupera haciéndonos cargo de las desigualdades y de las desigualdades que quedan en evidencia en esta pandemia. Cuando la semana pasada recibíamos esta noticia en donde las 8 fortunas más grandes de nuestro país habían aumentado en este año de pandemia en un 73%, 40.000 millones de dólares. Las 8 fortunas, 40.000 millones de dólares, mucho más que lo que fue el primer y el segundo retiro juntos, que fueron 34.000 millones de dólares. Es mucho más que el paquete de ayudas sociales, de 12.000 millones de dólares o los 6.000 que fue el último. Y esto contrasta además el mismo día con la información del propio Instituto Nacional de Estadística, en donde 2,3 millones de chilenos habían caído de ser clase media a sector vulnerable. Cuando uno mira esos datos, Paula, cuando uno mira los datos de desempleo, los datos de crecimiento, los datos de pobreza, esto es lo más parecido a lo que Chile vivió en la década de los 80. Y uno dice, en esos momentos, el país, el Estado, fue al rescate de los bancos. Y hoy día uno dice, ¿por qué los bancos no van al rescate también de la pequeña empresa, de la familia? Hace 2 semanas el presidente dijo, mire, vamos a hablar con el Banco Estado para que puedan renegociar los créditos. Pero el Banco Estado es un banco.
¿Y qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con los pequeños empresarios de Copiapó que tenían un crédito con otro banco? No tienen ninguna alternativa de resolverlo. Senadora, pero y eso creo que atenta contra la paz social que se está generando en nuestro país. Senadora, pero ahora usted es la presidenta del Senado y por lo tanto usted es la segunda autoridad del país. Cuando usted asumió el 17 de marzo, usted dijo que va a respetar y se comprometía a respetar la Constitución de manera inclaudicable. Su antecesora dijo que estaba dispuesta, Adriana Muñoz, a saltarse la Constitución por una demanda urgente como había sido, por ejemplo, la extensión del postnatal de emergencia. Si se presenta una situación parecida, después vamos a hablar del 10%, pero respecto de una situación parecida a esa, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que yo he señalado, yo voy a respetar la Constitución que está actualmente vigente. Yo espero en que podamos tener nuestras elecciones en el mes de mayo y que tengamos una convención constituyente que cambie sustantivamente esta Constitución. Pero de hacer esfuerzos a través del diálogo, como lo hicimos el día 29 de marzo. El ingreso familiar de emergencia era un ingreso que llegaba al 60% de la familia. Y cuando tuvimos esta reunión, que fue una mezcla de reunión protocolar, porque la teníamos organizada a los pocos días de haber asumido, que es la reunión que hacen habitualmente todas las mesas con el presidente de la República, nosotros ya habíamos tenido un encuentro previo con la oposición más amplia, desde Izquierda Libertaria hasta la Democracia Cristiana, pasando por movimientos que no tienen necesariamente representación en el Congreso. Y ahí dijimos, hay un solo propósito, y es cómo nosotros somos capaces de colocar nuestro acento en proteger a la familia. Y eso fue parte de la conversación que tuvimos y que finalmente se logró cambiar la ley de pasar del 60% de techo que tenía el ingreso familiar de emergencia al 80%. O sea, lo que usted me está diciendo en el fondo que si